El 11 de julio de 2022, las autoridades cubanas presentaron un anteproyecto de ley de comunicación social. El documento es la base de una futura norma jurídica que por primera vez regulará la comunicación en todos los ámbitos del país, incluyendo, por supuesto, todo el entramado y la gestión de los medios estatales de prensa en Cuba. Hasta el momento no ha existido nunca una ley de este tipo. La comunicación y la prensa eran controladas directamente por el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista a través de directrices y circulares. Sino que hemos llegado a un punto con un documento que yo lo caracterizaría con 4 palabras fundamentales. Es un anteproyecto inédito, es un anteproyecto robusto, es un anteproyecto estratégico para la construcción de un sistema de comunicación en Cuba. Y un 4 punto, y creemos que es oportunidad. El anteproyecto de ley de la comunicación social es una oportunidad para educar en materia de información y de comunicación a nuestros públicos. Ante estas afirmaciones categóricas, vale la pena preguntarse qué es lo nuevo que propone el anteproyecto y si realmente puede significar un cambio para la prensa en Cuba. Para comenzar, es indispensable dejar algo claro. En Cuba no hay libertad de prensa, mucho menos con una ley que regula de forma centralizada la comunicación. Es verdad que el anteproyecto traslada, al menos formalmente, el control de los medios de prensa al Instituto Cubano de Comunicación Social, creado en agosto de 2021 como resultado de la implementación de la política de comunicación, de la cual este anteproyecto es también hija. Pero ese traslado formal de responsabilidades no cambia absolutamente nada en el sistema de prensa cubano. En primer orden, como ya dijimos, porque el anteproyecto es el resultado de la política de comunicación que fue aprobada por el Partido Comunista en el año 2018. Y esa política de comunicación expresa de forma llana que el Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza además la política general para su desarrollo y ejerce sobre todo su control. Asimismo, declara que el principal objetivo de esa política rectora es contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la patria, la revolución socialista y el partido. Betty con espinas, Guanábana. Por más que el anteproyecto reconoce que será una nueva institución estatal la que se encargará del control de los medios de comunicación, el Partido Comunista no renunciará ni ha renunciado en ningún caso al control de la prensa cubana, porque la entiende como una herramienta indispensable para su supervivencia. En otras palabras, el partido sin propaganda no puede subsistir. La Glasnost, impulsada por Gorbachev, lo dejó suficientemente claro. Тем не менее, проделана работа исторической значимости. Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей. Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность. Права человека признаны как высший принцип. Por esa misma razón es que el anteproyecto no esconde la concepción que tiene el poder cubano sobre la prensa. No esconde que para el régimen de La Habana la prensa es solo propaganda. El anteproyecto establece claramente, como mismo lo hace la política de comunicación, que por principio todo el sistema de comunicación cubano tiene que estar dirigido a fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la patria, la revolución y el Partido Comunista de Cuba. Para ser sinceros, esta es una concepción que, si bien nunca estuvo reconocida en una norma jurídica en Cuba, tampoco fue escondida ni mucho menos por el ideólogo principal del totalitarismo cubano, Fidel Castro Ruz. The newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media. En los medios públicos. Bárbara. Yes. Bárbara. Nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same conceptions. Nosotros no tenemos el concepto de libertad de Our prensa. concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda... And I say this very No honestly. tengo que ocultar absolutamente I nada. have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico If you sobre ask us socialismo, if a paper could appear here against socialism, francamente I could que no say puede honestly, aparecer. no, it no cannot lo appear. permitirá ni el partido, It would not be allowed by ni the el party, gobierno, the government, ni el nor pueblo. the people.
Reconocer explícitamente en el anteproyecto que el modelo de prensa cubano tiene que ser instrumento del poder y no un mecanismo para exigirle cuentas, convierte en meros adornos otras declaraciones contenidas en la propuesta, como por ejemplo el derecho de la gente y la prensa a exigir y acceder a información pública. Mientras que sea la propia burocracia del Partido Comunista quienes determinen qué información debe conocer o no la ciudadanía, de nada vale que se diga formalmente que los periodistas cubanos tienen derecho a exigir información. Por ejemplo, todavía estamos esperando que Díaz-Canel ofrezca el resultado de las investigaciones sobre personas desaparecidas después del 11 de julio de 2021 que con tanta vehemencia le exigiera Cristina Escobar en otro de los tantos performances de la historia de la prensa revolucionaria cubana. Porque no quiero malgastar el tiempo de nadie. Con el tema del 11 de julio está pendiente el tema de qué ha sucedido con los detenidos y por qué. Y el montaje estaba, si se llamaba al pueblo, decían de inmediato que era un llamado a la guerra civil. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Y realmente aquí hubo un llamado a la guerra civil? Si llamábamos a las fuerzas del orden interior, el montaje era de que empezaban a haber torturados y desaparecidos. ¿La aplicaron o no la aplicaron? Fíjense, todavía aquí hay algunos de ustedes que tienen duda con eso. Y yo les puedo decir que aquí puede haber, con alguien en una situación compleja, pudo haber algún exceso y cuando se terminen todas las investigaciones se explicará. Pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado. El anteproyecto también responde a las inquietudes de Cristina. El 11 de julio hay un elemento que yo creo que tenemos que lamentar. Hay dos elementos fundamentales que yo creo que tenemos que lamentar. Uno, que la prensa cubana no cubrió lo que sucedió en la calle. Hicimos autopsia, que la orientación fue defender el edificio y no salir a la calle. Eso no nos puede volver a pasar, que enfrente del ICRT tengamos un grupo de gente, nuestras cámaras no salieron. Le deja claro que en una crisis como la que se generó el 11J y los días posteriores, la prensa cubana no está para cuestionar el poder. La prensa cubana existe únicamente para, y cito textualmente, contribuir a la prevención, solución o reducción de las situaciones que ponen en peligro el normal funcionamiento de una actividad, sector, institución, territorio o el país y que afectan a su credibilidad, reputación e imagen. Para alguien acostumbrado a escuchar que la promoción del libre intercambio de ideas y el cuestionamiento al poder es una de las funciones de la prensa, una frase como esta que acabo de mostrarles puede chirriarle. Sin embargo, hay que reconocer que al ponerlo así en el anteproyecto, sus redactores están sincerando la discusión. Efectivamente, para los totalitarismos la prensa es un mecanismo para lavar al poder y para controlar los daños que las crisis puedan hacerle a los gobernantes. La prensa en los totalitarismos no está para generar crisis, sino para resolverlas. El anteproyecto deja claro que en la excepcional sociedad cubana no hay ni habrá espacio para las influencias nefastas que la prensa internacional ha generado con los casos como Watergate, Gürtel o los derivados de la Wikileaks. El totalitarismo cubano no puede permitir esas afectaciones a su imagen. Para evitarlo es que necesita la propaganda y de ahí que no escatimen en dejarlo claro en una norma jurídica. El anteproyecto, por supuesto, también tiene fundamentos en los acuerdos y directrices de los principales documentos políticos emanados de los distintos congresos y otros eventos del partido. Y yo significaría de manera muy puntual todo lo que se relaciona con lo que aconteció en el 8º Congreso del partido y el proceso de actualización de un grupo de documentos rectores, entre ellos la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, que ya desde su aprobación en el 7º Congreso del partido en el año 2016 ponderaba el papel de la comunicación social como un hecho decisivo en la sostenibilidad y prosperidad de la nación y también la consideraba un recurso estratégico en la gestión del gobierno y en los procesos de dirección del país. El anteproyecto de comunicación deja claro que el compromiso del sistema de medios de comunicación cubano no es con la verdad o con el servicio público de informar a la ciudadanía y generar debates en función del fortalecimiento de una sociedad democrática. En Cuba no existe la democracia como la entiende gran parte del mundo. En Cuba existe la democracia y la justicia que se ha inventado el poder.
una democracia y una justicia que responden a visiones y categorías particulares diseñadas exclusivamente para mantener el monopolio político de una casta. Porque cuando hablamos de socialismo, el hombre como centro del proceso, no se nos puede olvidar una democracia además que tiene que ser transformadora para bien, sin olvidarse de ese hombre en el centro del proceso, y una característica esencial es la transparencia. O sea, estamos hablando de que la transparencia tiene que estar presente también en el sistema democrático, sobre todo si estamos hablando que somos un sistema democrático participativo, donde está presente esa participación, y la transparencia, por supuesto, también trae como consecuencia buena el control popular. El anteproyecto reafirma esa necesidad de construir conceptos solo para Cuba, conceptos que refuercen la teórica excepcionalidad cubana, pero que en el fondo lo que buscan realmente es legitimar la inexistencia de libertades. Por eso los redactores del documento, sin ningún pudor, pretenden dejar plasmado en una ley que el compromiso de la prensa cubana, contrario a las más elementales lógicas del periodismo, es trabajar por mantener la imagen Cuba que se construye desde la visión y la perspectiva exclusiva del Partido Comunista. El anteproyecto deja claro que la imagen del país es la identidad proyectada de manera armónica e integrada de la nación, de forma tal que sea un reflejo de su realidad cotidiana y su cultura. En palabras llanas, la imagen Cuba no es más que la caricatura del país y de su gente que el Partido Comunista necesita venderle al mundo y a la ciudadanía. El anteproyecto reconoce expresamente que es necesario que la propaganda determine y comunique la idea que el poder tiene sobre la nación cubana. Una idea que parece incluir la diferenciación entre cubanos y anticubanos, entre cubanos dignos e indignos o malnacidos por error y bien nacidos. Pero la lógica partidista les continúa explotando en la cara, porque los ponches de un desertor como Chapman se disfrutan tanto en Nueva York como en La Habana. Pero igual hay que reconocer que se esfuerzan, que tienen la capacidad de abstraerse e intentar construir un metaverso. Para eso necesitan que nada escape de su control y tratan de limitar también cómo pueden organizarse los medios de prensa. Por eso el anteproyecto ratifica que todos los medios fundamentales de comunicación social en Cuba tienen que ser de propiedad estatal. Asimismo, reconoce que para crear un medio de prensa en Cuba y que además pueda sobrevivir legalmente, se requiere una autorización del Instituto de Comunicación Social y además de la inscripción en el registro de publicaciones seriadas y sitios web. Para garantizar el control de los medios de comunicación, el Partido Comunista también necesita garantizar el control de los dineros. Y dinero es algo que siempre escasea en Cuba. Por eso, luego de condenar el financiamiento de los medios de prensa independientes, de utilizar el hecho de que los periodistas independientes ganan más que los estatales como un elemento para afirmar la falta de independencia, el anteproyecto reconoce sin miramientos que los medios de comunicación cubanos podrán y necesitan recibir donaciones y dinero proveniente de la colaboración internacional. Pero ojo, la recepción de esos dineros para evitar que generen dependencias, como dicen ellos, que se generan en el caso de los medios independientes, debe ser aprobada primeramente por el Instituto de Comunicación, o lo que es lo mismo, por el Partido Comunista. En resumen, que desde la óptica de los redactores del anteproyecto de comunicación, solo la recepción de algunos fondos es la que genera dependencia. Los fondos que selecciona el Partido Comunista solo generan virtud. Por lo pronto, con ley o sin ella, nosotros seguiremos desmontando la realidad que desde el Palacio de la Revolución mucha gente se inventa. Nos vemos en la próxima entrega.